Decirles, amados hermanos y hermanas, amigos, familiares y todas las personas que me están viendo a través de este medio. Quiero bendecirles con una palabra poderosa que el Señor me ha dado, y quiero comenzar con una lectura en Números capítulo 11, versículo 27. Dice: un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. El versículo 29 dice: pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Este día yo tengo una palabra muy especial para la iglesia del Señor, para los pastores, para los líderes, para los siervos del Señor y también para todas las naciones, para la iglesia. Esta palabra el Señor me la dio hace unos pocos años, especialmente para la iglesia local donde yo pastoreaba, pero el Señor me ha estado provocando nuevamente para darla en general, para darla a la iglesia, especialmente a los pastores, a los líderes, a las naciones y el mundo. Y quizás muchas veces nos sentimos indignos de proclamar la palabra, de dar el mensaje, o podrían haber personas que nos ven de menos y decir quién es fulano, quién es mengano para que hable, para que profetice. Pero yo quiero decirles en esta hora que yo vengo en el nombre de Jesús, vengo con la autoridad de Dios, vengo con la autoridad de esa voz interna del Espíritu que nos habla dentro cada día, cada momento, a cada instante, y nos dice: da la palabra, habla la palabra, y que no haya nada que nos detenga para proclamar el mensaje, para dar todo aquello que el Señor trae a nuestros labios. Esta palabra la recibí en el año 2015, febrero 23 del 2015. También fue repetida el 25 de enero del 2017 en la iglesia local donde el Señor me tenía predicando su palabra. Pero el 15 de marzo de este año, el Señor me instó a través de revelaciones a que volviera a publicar esta palabra y que procurara que trascendiera a todas partes del mundo, porque esta palabra no solo es para mí, no solo es para un grupo de hermanos, no solo es para la iglesia local, sino es para la iglesia en general, para todas las naciones y para todo el mundo. Quiero decirles que cuando el Señor me dio esta palabra, el Señor me despertó por la mañana, entre las 3 y 4 de la mañana, y hubo un anhelo, un deseo de orar, de interceder. Yo no sabía a lo que Dios me estaba llamando, a lo que Dios me estaba llevando, pero el Espíritu me decía: ora, ora, intercede, porque tengo algo para ti. Y entonces fui obediente, me levanté, comencé a orar, a interceder cuando estaba en mi aposento, en mi cuarto, y la gloria del Señor comenzó a llenar, comenzó a descender, comenzó a llenarme de intercesión, de lenguas. Y luego el Espíritu me habló y me dice: no te quiero intercediendo aquí, te quiero en el templo, en la iglesia. Y entonces me moví rápidamente, me moví para la iglesia y seguí intercediendo, seguí orando por varias horas. Y luego el Señor me dice: quiero que salgas afuera. Y cuando salí afuera, en la entrada de la iglesia, seguía aquel espíritu de intercesión y aquella voz interna que me decía: haz esto, haz lo otro. Y de repente comencé a sentir presencia de ángeles. Comencé a sentir la presencia de un ángel poderoso, una sombra que me acobijaba, que me llenaba, pero no era una sombra negra, era una sombra resplandeciente que me daba poder, me daba fuerza, me daba fortaleza. Y el Espíritu del Señor me hablaba y me decía: ahí donde estás, ahí ha estado un ángel toda esta madrugada.
y te ha estado esperando. Y yo sentía aquella presencia tan linda, tan preciosa de aquel ángel, y sentía también la presencia del Espíritu Santo de Dios que invadía aquel lugar, que llenaba mi vida. Y luego el Señor me lleva otra vez para el templo, para la iglesia. Eran horas de la mañana, en ese entonces ya eran las 6 de la mañana. Y el Señor trajo una palabra y me dice: hoy te voy a hacer hablar. El Señor me dice: hoy vas a hablar lo que yo pongo en tus labios, lo que yo ponga en tu corazón. Te quiero con una tinta y con un cuaderno. Y yo seguía orando, seguía intercediendo. Yo no sabía cómo el Señor me iba a hablar, cómo yo podía escuchar la voz de Dios, pero yo seguía intercediendo y seguía orando y seguía clamando. Y de repente mi lengua comenzó a enredarse. Comencé a hablar en lenguas y en lenguas, y el Espíritu del Señor me habló y me dice: agarra tu pluma, tu tinta, y escribe lo que yo te hablo, lo que yo te digo. Y entonces, a través de las lenguas, la interpretación de lenguas y aquella voz en el Espíritu, el Señor comenzó a hablarme y me decía: hoy haré un nuevo trato contigo. He visto tu aflicción y tu arduo trabajo en el transcurso de los años anteriores. Esa palabra el Señor me la dio a mí, pero también el Señor se la está dando a los pastores, a los líderes, a los siervos de Dios. Dios hará un nuevo trato contigo. Él ha visto tu aflicción y tu arduo trabajo en el transcurso de los años anteriores. Yo no sé cómo Dios va a comenzar a tratar contigo, hermano y hermana, pastores, líderes, siervos de Dios. Él tiene miles de formas para tratar con la gente. Él sabe qué quiere de ti. El Señor me habló y me dice: estoy en contra de muchas familias. Estoy en contra de su actitud cuando mi presencia es derramada y manifiesta. Estoy en contra de la blasfemia y la incredulidad de muchas personas cuando mi gloria es perceptible sobre mis siervos. Dios está a contra de muchas familias. Cuando la gloria de Dios es derramada, la gente se vuelve apática, se vuelve incrédula y se ha vuelto como burlona. No es el tiempo de volverse apático a la presencia de Dios. Estamos en el mejor momento para ser llenos de su gloria, de su presencia. En Joel capítulo 2, versículo 28 dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Dice que profetizarán nuestros hijos. Dice que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y el Espíritu sería derramado sobre los siervos y sobre las siervas. Amigo y hermano, hermana, conviértete en un siervo de Dios, en una sierva del Señor. Déjate llenar por su gloria, por su presencia. Deja que Dios te use, que Él te haga hablar y te lleve a las naciones a profetizar su palabra, a hablar esas buenas nuevas de salvación, a llevarle esperanza a los cautivos, a aquellos que están perdidos sin Dios. Deja que Dios se convierta en instrumento suyo. Como decía también, lo que el Señor me dio, estoy en contra de la blasfemia y la incredulidad de muchas personas cuando mi gloria es perceptible sobre mis siervos. Nunca debemos ignorar la gloria, la presencia de Dios cuando es derramada. Estoy en contra de la apatía, el desinterés y la obstinación de muchos. Esa palabra obstinación es terquedad, desobediencia, que el Señor dice: haz esto, haz lo otro, y muchas veces nosotros no lo queremos hacer. El Señor me dijo: da esta palabra y esto es lo que estoy haciendo. Yo quiero obedecer a lo que el Señor me ha dicho. Mi intención no es sencillamente llamarle la atención. Mi intención es dar, transmitir lo que el Señor ha puesto, lo que el Señor ha hablado a mi vida, lo que el Señor ha dado a mi corazón. El Señor seguía hablando y me decía que le dijera al pueblo, que le dijera a la iglesia: pueblo mío, haré un nuevo trato con ustedes, casa por casa, familia por familia. Todos aquellos que quieran escuchar mi voz y mi llamado serán liberados de toda opresión,
de todo aquello que los ha estado asediando y de toda opresión que ha estado reposando sobre ustedes. Iglesia de Cristo, ya estoy a las puertas, me decía el Señor. Es muy corto el tiempo que resta. La maldad ya es mucha en la tierra. Ya se ha llegado la hora y el momento oportuno de ir a traer a mi pueblo, a mis hijos y a mis escogidos. Traeré conmigo a aquellos que me aman, a aquellos que velan y me buscan cada día, y a aquellos que mantienen su fidelidad todos los días. Esas son las personas que el Señor va a levantar, hermano, hermana, amigo que te has alejado del Señor, ven a Cristo. Pastores, líderes que se han sentido encarcelados, que se han sentido en prisiones, salgan de ahí, salgamos de ahí en el nombre de Jesús y seamos fieles al mandato, al llamado de Dios, porque Él viene muy pronto a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia, y Él va a levantar a todos los que permanezcan fieles. Estoy en contra de todo lo que sufren mis hijos y mis siervos. Mis ojos ven hacia todo lugar. Veo todo el mal que hacen a mis siervos, pero no tengan temor. Sigan anunciando mi palabra. Proclamen siempre mi gloria. Hablen de mi venida. Hablen de vivir en santidad. Me dijo el Señor que le dijera a los pastores, a los líderes, a la iglesia. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ver a Cristo, queremos ver al Señor. Hay que vivir en santidad y hay que tener paz para con todos, como lo dice la misma palabra. Muy pronto traeré justa retribución sobre los que se oponen a mi reino. Las copas de la ira de Dios ya están disponibles. Me dijo el Señor que dijera. Las copas de la ira de Dios ya están listas para ser derramadas sobre los impíos, sobre aquellos que trabajan contra mi iglesia amada. Si estos nunca se arrepienten de sus malas obras, el juicio de Dios los alcanzará y no escaparán de mi venganza. Iglesia y naciones, yo soy un Dios de cerca y no un Dios de lejos como muchos piensan. Y en lugar de tener a Dios como prioridad, han optado por otras cosas vanas y pasajeras de este mundo en precedencia. La palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es evidente. Muchas personas han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Nos interesamos más por otras cosas. Ponemos más interés a los bienes terrenales, al dinero, a la fama y a muchas otras cosas. Pero a Dios lo hemos hecho a un lado, y el Señor está haciendo llamado a la iglesia, a los pastores, a los líderes y a todas las naciones. Es tiempo de poner en primer lugar a Dios, a Jehová nuestro Dios, que le busquemos a Él a cada momento, a cada instante, que Él sea el primero, que Él sea el centro de nuestra vida. Dile a mi amada iglesia que el toque de la final trompeta ya está a punto de ser tocada. Diles que no esperen más, ya no hay tiempo que perder. Es el momento de aprovechar la oportunidad para salvarse. Es el mejor tiempo para mi pueblo amado. Eso me dijo el Señor, hermano, amigo, pastores, líderes, siervos de Dios. Este es el mejor momento. Esta es la mejor oportunidad. Nunca demos brazo a torcer. Nunca andemos hacia atrás. Sigamos hacia adelante en medio del momento más difícil, en medio del conflicto. Sigamos viendo siempre a Cristo. Iglesia y naciones enteras, este no es el tiempo de estar durmiendo, no es el tiempo de enredarse tanto en los asuntos de esta vida, no es el momento de estar perdiendo el tiempo en programas de televisión y en redes sociales que alejan a mi pueblo de la santidad. Es el momento de vivir preparado para la venida de Cristo. Esto me dijo el Señor que lo dijera, que lo anunciara, y sé que muchas
de las redes sociales son de mucha bendición cuando nosotros somos de bendición. Muchas redes sociales son buenas cuando nosotros somos buenos, cuando nuestro corazón es bueno. Y esas redes sociales se convierten en malas si nuestro corazón está malo. Yo no estoy a contra de todas las redes sociales, pero mucha gente se enreda, se envuelve en todo lo que son asuntos de redes sociales y no le ponen cuidado a la palabra, no le ponen cuidado a lo bueno, sino que se enredan en todas las cosas de este mundo, y ahí es cuando el enemigo los va envolviendo y les va ganando ventaja. Pronto y muy pronto volveré a levantar un pueblo santo y limpio de malos pensamientos y de malas actitudes. La televisión y las redes sociales están llevando a muchos a la perdición y a la condena. La iglesia del Señor, el que forma parte del pueblo de Cristo, no debe dejarse llevar por todo lo que este mundo ofrece a través de los medios masivos y las redes sociales. Hoy y más que nunca usaré a los que proclaman mi palabra para llevarla al corazón de todo aquel que quiere oír y creer en el Salvador. El que haga oído sordo, oiga esto, el que haga oído sordo a la voz de mis siervos, porque es mi voz en ellos, estos sufrirán las consecuencias. Hoy en día existe en el corazón de muchos la arrogancia y tienen en preferencia entre las personas. Ignoran que yo no puedo usar a quien yo quiera, cuanto quiera y cuanto yo quiera usarles. No me es difícil usar a un niño, usar a un adolescente o a un anciano. Yo di el habla a todos. Yo soy el que hablo y a quien yo quiera. Eso me dijo el Señor, y eso se lo está diciendo el Señor en esta hora. Muchos de mi pueblo tienen el peligro de perderse por causa de su incredulidad y por la dureza de sus corazones. El día del Señor vendrá y tendrá compasión de aquellos que le creen a Él y de aquellos que creen a los que profetizan mi palabra. Pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los adúlteros, los hipócritas, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice la palabra, y eso me dijo el Señor que lo dijera. La iglesia y las naciones deben saber y entender que hoy y más que nunca estoy haciendo descender ángeles mensajeros en toda la tierra para que anuncien mi regreso de diferentes maneras a mi iglesia y al mundo. El susurro de mi voz sigue sonando aún en los oídos y en el corazón de muchos, pero ellos no quieren entender mi voz, no quieren atender a mi voz y a mi llamado. Muchos ya perdieron la fe y la confianza que antes tenían. Es el tiempo de volver, es la última oportunidad, me dijo el Señor. Iglesia, es el tiempo de escuchar la voz del Señor y de hacer lo que Él diga. Amén. Así que sigamos adelante.